La batalla de Aljubarrota, misterios, teorías y curiosidades de un momento decisivo en la historia. Imagina un campo cubierto de sangre y hierro donde el destino de dos reinos pendía de un hilo. Era el 14 de agosto de 1385. El sol abrasador de Portugal iluminaba a miles de soldados castellanos, orgullosos y seguros de su victoria. Frente a ellos, un ejército portugués inferior en número, pero unido por un secreto, una estrategia que cambiaría Europa para siempre. ¿Cómo lograron derrotar al gigante castellano? Hoy descubriremos la verdad detrás de la batalla de Aljubarrota, el día en que un reino pequeño desafió a un imperio y ganó. La batalla de Aljubarrota es uno de esos eventos históricos que no solo marcó el destino de dos naciones, Portugal y Castilla, sino que también dejó un legado de intrigas, misterios y curiosidades que continúan fascinando a historiadores y entusiastas por igual. Para comprender su importancia, debemos remontarnos al contexto político de la época. Portugal, un reino relativamente joven, se encontraba en una encrucijada. La muerte del rey Fernando I, sin un heredero varón, desencadenó una crisis sucesoria que amenazaba con absorber al país bajo el dominio de Castilla. Por un lado, Juan I de Castilla, casado con Beatriz, hija de Fernando I, reclamaba el trono portugués. Por el otro, el maestre de la Orden de Avis, Juan. En Lisboa, un hombre se alzó como símbolo de resistencia, Juan de Avis, hijo ilegítimo del difunto rey Pedro I. Los nobles lo proclamaron defensor del reino, pero Castilla lo llamaba bastardo. ¿Podría un hombre sin linaje real unir a un país dividido? Su primera decisión fue clave: nombrar a un genio militar, Nuno Álvares Pereira, un joven de 26 años cuya táctica sería la chispa de la victoria. El choque entre estas dos fuerzas se materializó en los campos de Aljubarrota, cerca de la localidad de Leiria. Lo que ocurrió ese día no fue solo una batalla, sino un enfrentamiento que definiría el futuro de la península ibérica. Pero más allá de los hechos conocidos, hay aspectos de esta batalla que han generado debates y especulaciones a lo largo de los siglos. Por ejemplo, ¿cómo logró un ejército portugués, claramente en desventaja numérica, derrotar a las poderosas fuerzas castellanas? Las cifras varían, pero se estima que los castellanos contaban con entre 20.000 y 30.000 hombres, mientras que los portugueses, junto con sus aliados ingleses, sumaban alrededor de 6.000 a 7.000. La respuesta a esta pregunta no solo radica en la estrategia militar, sino también en una serie de factores que han sido objeto de estudio y controversia. Uno de los elementos más intrigantes de la batalla es el papel de Nuno Álvares Pereira, el brillante estratega portugués que, a pesar de su juventud, demostró una habilidad excepcional para anticipar los movimientos del enemigo. Pereira decidió establecer una posición defensiva en un terreno elevado, aprovechando las características del paisaje para neutralizar la superioridad numérica de los castellanos. Pero aquí surge un misterio. ¿Cómo logró convencer a sus hombres de que esa era la mejor opción, especialmente cuando el sentido común sugería que enfrentar a un ejército tan grande en campo abierto era una locura? Algunos historiadores sugieren que Pereira no solo era un genio militar, sino que también tenía un profundo conocimiento del terreno y de la psicología de sus tropas. Otro aspecto fascinante de la batalla es el uso de tácticas innovadoras. Los portugueses construyeron una serie de trincheras y fosos ocultos, conocidos como covas de lobo, que causaron estragos en la caballería castellana. Estas trampas, camufladas con ramas y tierra, eran prácticamente invisibles hasta que era demasiado tarde. Pero, ¿de dónde surgió la idea de estas tácticas? Algunos teorizan que los portugueses se inspiraron en estrategias utilizadas por los antiguos romanos, mientras que otros creen que fue una adaptación de técnicas aprendidas durante las cruzadas.
Lo cierto es que estas innovaciones demostraron ser decisivas, pero también plantean preguntas sobre cómo se transmitió y perfeccionó este conocimiento en una época en la que la comunicación y el intercambio de ideas no eran tan fluidos como hoy. Eran mercenarios ingleses, aliados de Portugal, expertos en el longbow, que había devastado a los franceses en Crecy. ¿Por qué este detalle fue censurado en las crónicas castellanas? Porque revelaba una verdad incómoda. Europa ya temía a estos arqueros, y Portugal supo usarlos. Mientras los castellanos se reagrupaban, una lluvia de flechas cayó desde una colina. Eran mercenarios ingleses, aliados de Portugal, expertos en el longbow, que había devastado a los franceses en Crecy. ¿Por qué este detalle fue censurado en las crónicas castellanas? Porque revelaba una verdad incómoda. Europa ya temía a estos arqueros y Portugal supo usarlos. Uno de los momentos más dramáticos de la batalla fue la carga de la caballería castellana, que se estrelló contra las defensas portuguesas y quedó atrapada en las covas de Lobo. Este desastre marcó el punto de inflexión de la contienda, pero también ha dado lugar a una serie de leyendas. Se dice que, en medio del caos, un caballero castellano logró abrirse paso hasta las líneas portuguesas y desafiar a Nuno Álvares Pereira a un duelo. Según la tradición, Pereira aceptó el desafío y derrotó al caballero, consolidando su reputación como un héroe invencible. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes de que este duelo haya ocurrido realmente, lo que ha llevado a algunos a cuestionar si se trata de un hecho histórico o simplemente de una invención destinada a glorificar a Pereira. La derrota de los castellanos en Aljubarrota no solo aseguró la independencia de Portugal, sino que también tuvo consecuencias profundas para la península ibérica. Juan I de Castilla se vio obligado a retirarse y, aunque continuó reclamando el trono portugués, nunca logró imponer su autoridad. Por su parte, Juan de Avis fue coronado rey de Portugal, fundando la dinastía de Avis que gobernaría el país durante los siguientes 2 siglos. Pero más allá de estos resultados políticos, la batalla dejó un legado cultural y simbólico que perdura hasta hoy. El monasterio de Batalla, construido por orden de Juan I para conmemorar la victoria, es un testimonio impresionante de la importancia que se le atribuyó a este evento. Sin embargo, incluso este monumento está rodeado de misterios. Algunos creen que su diseño arquitectónico contiene mensajes ocultos o simbolismos relacionados con la batalla, aunque esta teoría nunca ha sido confirmada. En resumen, la batalla de Aljubarrota es mucho más que un simple enfrentamiento militar. Es un evento lleno de misterios, teorías intrigantes y hechos curiosos que continúan capturando la imaginación de quienes se sumergen en su estudio. Desde las innovadoras tácticas de Nuno Álvares Pereira hasta las leyendas que rodean a los participantes, cada aspecto de esta batalla ofrece una ventana a un pasado fascinante y complejo. Y aunque muchas preguntas siguen sin respuesta, lo que está claro es que Aljubarrota fue un momento decisivo que cambió el curso de la historia, no solo para Portugal, sino para toda la península ibérica.